Resumen semanal de noticias de Agencia Timón. Necesitamos una reconstrucción nacional. Fernando Pino Solanas dijo que el Frente Patriótico debe ser amplio e inclusivo, con un sistema DONT sin piso. Criticó, no obstante, al peronismo federal. Sobre el tema energético, aseguró que el macrismo ha creado el modelo energético más caro del mundo. Trump, jefe de campaña. El permiso al Banco Central para financiar la timba con dólares de la deuda se la debe Macri a Donald Trump. El monstruo dio la orden al FMI, que ni siquiera se reunió para discutir la medida. Esta anomalía evidencia que la campaña electoral en Argentina es asunto de la geopolítica internacional, como confiesan algunos columnistas del oficialismo. Por lo demás, los soldados se esmeran con el nuevo juguete, el acuerdo de gobernabilidad. Gorilas en la niebla, por Adolfo Quiroga. Está dando vueltas en Casa Rosada un borrador de varios puntos a tratar sobre un posible acuerdo de, entre comillas, gobernabilidad entre los opositores y el gobierno. Algunos de los invitados a firmar el acuerdo son los llamados, entre comillas, presidenciables. En realidad, es un pacto para llevar tranquilidad al Fondo Monetario Internacional, una muestra que el gobierno podrá cumplir con lo pactado. Lo único que le interesa al gobierno es recaudar. Cuando un pueblo se estremece, por Jorge Giles. Reapareció Cristina y con ella al frente se sepultaron algunos fantasmas del pasado y se empezó a recuperar el sentido de futuro. Su sola presencia desató estas pasiones. Algo en el aire está anunciando que un ventarrón de futuro desacomodó los planes de la derecha injusta y empezó a acomodar aquello que vendrá. Ganó el amor por goleada. Peronismo, filosofía e historia, por Jorge Rashid. A mediados del siglo XIX, diversos autores de diferentes miradas y concepciones desarrollaron teorías sobre las respuestas necesarias a los grandes interrogantes del hombre. Fueron los filósofos de ese siglo, como continuidad de los griegos, fundadores de la cultura occidental. Artemio López. En Argentina, 15% de los menores de 14 años son indigentes, por Gabriel Kudrik y Nicolás Sanpedro. Siempre se habla de que sobre el final, sobre la definición del voto de los indecisos, pesa mucho la idea del caballo ganador. ¿Está pesando ahora la idea del caballo perdedor? El sociólogo y director de la consultora X, Artemio López, analiza algunos datos de la realidad política y electoral de la Argentina. Desintegrar al Estado para que no haya futuro, por Sol Castillo, Franco Cariñano y Nicolás Sanpedro. Abril concluyó con un duro apretón en los mercados y una nueva escalada en los precios del dólar, la tercera en 7 días, con el riesgo país superando el techo de los 1.000 puntos básicos y con una tasa de interés de las LELIQ en un 71%. La verdadera oposición, por Marcelo Abilesker. ¿Cuál es el plan del macrismo? El plan es, o era, hacer desaparecer al kirchnerismo. No es ganarle las elecciones, sino que no exista, que desaparezca. Que la oposición sean otros. Por eso, cuando en Clarín y La Nación hablan de la oposición, no se incluye al kirchnerismo. La oposición para esos medios son Urtubey, Pichetto, Massa, Lavagna, Bocio. Atilio Borón. Hay buenas chances de poner fin al gobierno de Macri en octubre de este año. Ecuador-Argentina, Argentina-Ecuador. En diálogo con el sociólogo y politólogo Atilio Borón, analizamos los lazos de gobiernos cortados por la misma tijera, el accionar mediático judicial contra los dirigentes de la oposición, las políticas neoliberales y la sumisión a las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Los 10 puntos del gobierno. Acuerdo político o marketing electoral. Por Daniel Escurra. Los argentinos y argentinas necesitamos una alternativa opositora a este modelo de saqueo y autoritarismo.
necesitamos restituir el orden popular, el Estado de Derecho, el crecimiento con inclusión, la soberanía y los sueños de vivir en un país mejor. Los acuerdos sirven con la gente adentro. Si solamente sirven los mercados y a la clase política, no son acuerdos. Impacto inflacionario en los medicamentos, mayo 2019. El contexto político de los últimos 3 años ha producido una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores. Según las proyecciones de INDEC para el año 2019, serán 6.983.377 los habitantes de nuestro país mayores de 60 años, es decir, el 15,5%, siendo el 43% varones y el 57% mujeres. Noticias internacionales. Existir, resistir y unirse. Los desafíos del movimiento sindical bajo el bolsonarismo, por Rafael Tatemoto. Todas las centrales sindicales brasileñas se unieron este 1 de mayo, Día Internacional de Lucha de los Trabajadores y Trabajadoras, para protestar contra la propuesta de enmienda constitucional PEC número 6/2019 que establece las bases de la reforma previsional del gobierno de Bolsonaro. Un fenómeno inédito en la sociedad brasileña post-democratización. Bolsonaro vuelve a confrontar al pueblo argentino y amenaza contra la elección de Cristina Fernández de Kirchner. Bolsonaro insinuó que se pondrá de nuevo al servicio de los Estados Unidos para torpedear la democracia en América Latina. No queremos, creo que nadie en el mundo quiere otra Venezuela aún más al sur de nuestro continente. En una amenaza explícita, dijo que cuando los diplomáticos fallan, los militares deben actuar. Cuando los señores fallan, debemos entrar con las Fuerzas Armadas, y confieso que deseamos verdaderamente no entrar en el campo de batalla, declaró. Laura Capote. Colombia ha sido la aliada perfecta de los Estados Unidos para afectar la región. En la semana, las fuerzas alternativas revolucionarias del Común denunciaron que desde la firma de los acuerdos de paz de La Habana, 128 de sus miembros han sido asesinados. Por otra parte, se dio a conocer que desde esa misma fecha, más de 500 líderes fueron asesinados. ¿Qué reflexión te merece estas cifras abrumadoras? Hasta aquí el resumen semanal de noticias de Agencia Timón. Además, entrando a www.agenciatimon.com vas a encontrar las notas completas, la columna política de Jorge Giles y artículos de opinión de colegas como Alejandro Marcó del Pont, Atilio Borón, Guillermo Carlos Delgado Jordan, Nicolás Sampedro, Daniel Escurra, Jorge Rashid y Fercho Domínguez. No te quedes afuera y vos también rompé el cerco mediático. Mónica Dassisi. Conrado Geiger para www.agenciatimon.com. En el ojo de la tormenta.